El día de ayer nos quedamos en lo que es la estimulación de la secreción gástrica. Esto ya lo habían mencionado los instructores, pero pues se lo recuerdo por si no les quedó muy claro. La estimulación de la secreción gástrica va a estar dada principalmente por dos hormonas y es un neurotransmisor, que es la acetilcolina, la gastrina y la histamina. La, la célula parietal o célula oxíntica va a tener receptores en su membrana basolateral para estas tres estimuladores. Tiene su receptor de acetilcolina, su receptor de gastrina y su receptor H2 de histamina. La acetilcolina se va a encargar de estimular la secreción de la célula parietal, pero también de la secreción de pepsinógeno y de moco. Y la gastrina y la histamina se van a encargar principalmente de estimular la producción de ácido clorhídrico. ¿Le cambia, sabe? Bien, cuando hay una distensión gástrica o llega alimento que contiene proteínas al antro estomacal, se van a estimular las células G. Estas células G van a liberar lo que es la gastrina y de esta forma, una vez que se libera la gastrina, va a ir directamente a adherirse a su receptor. También en la acetilcolina, que viene del sistema nervioso parasimpático, se va a adherir a su receptor. Y la histamina, que proviene de las células parecidas a las enterocromafin, se adhiere a su receptor H2. Esta es la vía directa. Hay una vía indirecta en la cual la acetilcolina y la gastrina estimulan a la célula parecida a la enterocromafin para que esta libera histamina. Y pues esto crea lo que sería como un sinergismo para que se dé bien la secreción. ¿Le cambias de B? Bien, ahora, la secreción gástrica contiene tres fases principalmente. Una fase cefálica, que se encarga de producir el 30% de la secreción total, una fase gástrica, que se encarga de producir el 60%, y una fase intestinal, que se encarga del 10% de la secreción. ¿Le cambias a ver? Bueno, la fase cefálica va a empezar antes de que nosotros tengamos el alimento en el estómago. Son impulsos que van a viajar hasta nuestro sistema nervioso central a través de los sentidos, del tacto, el olfato, el gusto y la visión de los alimentos. El impulso va a viajar hacia la corteza cerebral o hacia la amígdala, o el hipotálamo. Y una vez que llega, viaja el impulso a través del nervio vago hacia el estómago para liberar la acetilcolina. Y esto hace que la acetilcolina pues empiece a estimular a la célula parietal o también llamada oxíntica. Ahora, en la fase gástrica, pues ya que hay una distensión, se van a activar los reflejos locales del sistema nervioso entérico y reflejos vagovagales que se van a encargar de liberar acetilcolina. Esta acetilcolina va a estimular a la célula parietal. También, cuando hay una distensión o presencia de proteínas en el antro, se estimulan las células G, como ya les había dicho, que van a liberar gastrina, y esta gastrina va a estimular también a la célula parietal. A su vez, la acetilcolina y la gastrina van a estimular a las células parecidas a las enterocromafines, se va a liberar la histamina, y de esta forma las tres hormonas van a estimular a la célula parietal para la liberación, bueno, la producción más bien del ácido clorhídrico. Y esta representa pues el 60%. Y por último tenemos a la fase intestinal, que esta es cuando hay una presencia de alimentos proteicos mal digeridos en el duodeno. Esta presencia va a mandar impulsos a las células G,
Estas células G van a liberar gastrina, se va a estimular la célula parietal y pues se va a producir ácido clorhídrico. Ahora, así como hay una estimulación, hay una inhibición de la secreción gástrica. Tenemos dos maneras de inhibir la secreción gástrica, una por impulsos nerviosos y por impulsos hormonales. Dentro del impulso nervioso tendremos al reflejo enterogástrico inverso. Este se da por la presencia de alimentos en la porción alta del intestino delgado, o sea, en el duodeno. Cuando hay presencia de alimentos en esta porción, se van a transmitir impulsos a través del sistema nervioso mientérico, los nervios simpáticos y el nervio vago, que es el parasimpático, y pues se va a inhibir la secreción gástrica. Se va a iniciar, este reflejo, cuando hay se inicia cuando hay una distensión del duodeno, hay una irritación en la mucosa, hay un quimo muy ácido con un pH menor a 3 y por productos de degradación proteica. Y pues aquí hay una imagen donde podemos ver que cuando hay el duodeno se llena de un quimo, los receptores de estiramiento son estimulados, viajan los impulsos a través del nervio vago y se inhibe la secreción gástrica. Y ahora, en cuanto a la inhibición hormonal, esta se va a dar cuando hay productos de degradación en el duodeno como grasas y proteínas, cuando hay una irritación mucosa, cuando el quimo está muy ácido y hay una mala osmolaridad del quimo, hay hormonas que nos van a ayudar a inhibir la secreción gástrica. La principal es la somatostatina. Esta somatostatina es secretada por las células D, si no me equivoco. Estas células se liberan somatostatina, y lo que va a pasar es que van a inhibir a las células G y a la célula parietal. También otra hormona importante es la secretina. Esta secretina nos va a inhibir la actividad de la célula parietal. Y tenemos otras tres hormonas que también nos ayudan, que es el péptido inhibidor gástrico, el péptido vasoactivo intestinal y la colecistoquinina. Y pues ya sería todo en cuanto a la secreción gástrica. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Algo que se me haya pasado a mencionar? Bueno, pues entonces pasamos a la secreción pancreática. Los dejo con Ana. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Bueno, yo soy Ana, como ya dijo Abelardo, de la sección 9, y yo les voy a exponer la secreción pancreática y biliar, empezando por la secreción pancreática. ¿Le cambio esa vez? Vamos a dar primero un repaso muy general de la anatomía del páncreas. El páncreas, pues, es un órgano situado detrás y parcialmente al estómago, paralelo al estómago. Es una glándula alargada en la que se describe una cabeza, un cuerpo y una cola. La cabeza es una porción expandida que se ubica en la curva en forma de C del duodeno, la cual está unida al duodeno mediante tejido conjuntivo. El cuerpo del páncreas, de ubicación central, atraviesa la línea media del cuerpo y la cola se extiende hacia el ilirio del vaso. El conducto pancreático de Wilson recorre toda la longitud de la glándula y desemboca en el duodeno a la altura de la ampolla hepatopancreática, a través de la cual también se introduce el conducto colédoco. El esfínter hepatopancreático de Oddi rodea la ampolla y no solo regula el flujo de la bilis y el jugo pancreático hacia el duodeno, sino que también impide el reflujo de los contenidos intestinales hacia el conducto pancreático. En algunas personas está presente el conducto accesorio de Santorini, que es un vestigio del origen del páncreas a partir de dos primordios endodérmicos embrionarios que se evaginan en el intestino anterior. Le cambio eso. El páncreas es una glándula exócrina y endocrina.
Pues el páncreas fisiológicamente se divide o compone de dos tejidos que definen sus funciones principales. El páncreas exócrino se da gracias a los acinos y conductos pancreáticos que secretan jugos digestivos y bicarbonato. Y el páncreas endocrino se da gracias a los islotes de Langerhans, que están formados por las células alfa, beta y gamma, que secretan principalmente insulina y glucagón, y en menor medida somatostatina. Y hablando más específicamente del páncreas exócrino, pues la secreción digestiva pancreática tiene como función secretar enzimas digestivas para la digestión de proteínas, digestión de hidratos de carbono, digestión de grasas, y también tiene la función de secretar iones bicarbonato para neutralizar el quimoácido proveniente del estómago que llega al duodeno. La que sigue. Y hablando ya propiamente de la secreción, pues la secreción de enzimas está dada por los acinos pancreáticos y la secreción de bicarbonato está dada por los conductos pancreáticos, o sea, por las células ductales del páncreas. ¿Y cuáles son estas enzimas? Pues son las proteasas, que se encargan de la digestión de proteínas, las amilasas de la digestión de carbohidratos y las lipasas de la digestión de grasas. ¿Le cambias? Para la digestión de proteínas, tenemos al tripsinógeno, quimotripsinógeno y la carboxilopeptidasa, que estas son enzimas inactivas, que solo se activan en la luz del intestino. Ahora, la enterocinasa, secretada por la mucosa intestinal, activa al tripsinógeno para que se convierta en tripsina. Y esta tripsina activa al quimotripsinógeno y a la carboxilopeptidasa, al quimotripsinógeno para que se convierta en quimiotripsina, y a la tripsina, y el carboxilopeptidasa para que se convierta, a la procarboxilopeptidasa para que se convierta en carboxilopeptidasa. Algo importante aquí es que la propia tripsina, obviamente ya activada, puede activar a todas las enzimas proteasas. Ahora, la tripsina y la quimiotripsina degradan proteínas completas o péptidos sin llegar a liberar los aminoácidos. Y ya la carboxilopeptidasa degrada péptidos pequeños, convirtiéndolos en aminoácidos individuales. Y las enzimas que digieren los hidratos de carbono, pues ya dijimos que es la amilasa, que esta, a diferencia de la amilasa salival, que si recordamos nuestra compañera Selena nos dijo que solo degrada almidones, la amilasa pancreática degrada almidones, glucógeno y la mayoría de los hidratos de carbono, con excepción de la celulosa. Le das a la que sigue. Y las enzimas para la digestión de grasas, pues es la lipasa. Esta se encarga de hidrolizar grasas neutras, ácidos grasos y monoglicéridos. Y la colesterol esterasa hidroliza los esteres de colesterol. La fosfolipasa separa los ácidos grasos en fosfolípidos, optimizando de esta manera su absorción. La que sigue. Como ya vimos, las enzimas pancreáticas son secretadas como enzimas inactivas y estas solo se activan en la luz del intestino. Esto es muy importante porque las propias enzimas, en especial la tripsina, podrían digerir al propio páncreas, y para esto nuestro cuerpo tiene un medio de defensa que es el inhibidor de la tripsina. Las mismas células acinares que secretan tripsinógeno, esas mismas secretan una sustancia llamada inhibidor de la tripsina. Como su nombre lo dice, esta sustancia iría a inhibir cualquier tripsinógeno que se pudiera convertir en tripsina en un lugar que no sea la luz del intestino, como en el acino o en el conducto pancreático. Este inhibidor de la tripsina se encuentra en las células acinares o en los propios conductos pancreáticos, inhibiendo la acción de la tripsina, y obviamente al estar inhibiendo a esta tripsina, también se evita la activación de las otras enzimas. Pero en una pancreatitis aguda, el tripsinógeno comienza a activarse gracias a un aumento de la presión del conducto pancreático. Eso se da en una pancreatitis aguda, y empieza a activarse el tripsinógeno en la tripsina, haciendo que el páncreas se autodigiera. Y esta activación es tan rápida que contrarresta el efecto inhibitorio del inhibidor de la tripsina. O sea que
es más rápido de lo que se inhibe, y eso hace que el páncreas se autodigiera por el aumento de tripsina, causando una pancreatitis aguda. ¿Le cambias? Bueno, la secreción de los iones bicarbonato. Bueno, en la imagen vemos un vaso sanguíneo, el líquido intersticial, la cédula del conducto pancreático y la luz del conducto pancreático, por donde va a salir el bicarbonato. ¿Y cómo se secreta? Primero, el dióxido de carbono de la sangre se combina con agua y la enzima anidrasa carbónica se convierte en ácido carbónico. Después, este ácido carbónico se disocia en bicarbonato y iones de hidrógeno. Ahora, más bicarbonato entra a la célula y entra junto con sodio, aumentando así el bicarbonato dentro de la célula. Ahora, este bicarbonato va a la luz del conducto gracias a un canal, el canal de bicarbonato cloruro, o sea, el bicarbonato se intercambia por el cloruro mediante un transporte activo secundario. Y el cloruro entra hacia la célula, pero este cloruro que entra se recicla nuevamente por medio de canales especiales de cloruro. Ahora, los iones de hidrógeno van al intersticio, intercambiándose por el sodio mediante transporte activo secundario. Aquí la bomba sodio-potasio actúa y saca el sodio hacia el intersticio y lo cambia por el potasio, que es sacado nuevamente por canales especiales de potasio. Ahora, algo importante es que la luz del conducto, por el hecho de tener cloruro, que es negativo, bicarbonato, que es negativo, crea una... Hola, oye, perdón, tengo una duda sobre el inhibidor de la tripsina. ¿A qué se debería que el tripsinógeno se convierta en tripsina dentro del ácido pancreático sin la estimulación de la enteropeptidasa? O sea, ¿o qué tiene que pasar? Porque si la enteropeptidasa está en la mucosa intestinal, ¿cómo se convertiría en tripsina dentro del páncreas? ¿Me lo puedo repetir otra vez? Perdón. Sí, o sea, ¿qué tiene que pasar o a qué se debería que el tripsinógeno se convierta en tripsina dentro del ácido pancreático? Sin la estimulación de la enteropeptidasa, pues. O cómo se podría estimular, o hay otra manera o algo así. Es que no entendí muy bien eso. Mm, Porque existe pues el inhibidor de la tripsina, pero pues eso dice que es en parte cuando se produce una pancreatitis aguda. Entonces no sé si hay alguna manera de que exista, o sea, que se pueda transformar en tripsina sin alguna otra estimulación. ah, no sé. Ok. Respondiendo a tu pregunta, ¿qué haría que la tripsina se activara en el páncreas? Es tu pregunta, ¿no? Ajá. Pues sería una mutación de un gen llamado SPINK1. Si este muta, prácticamente el inhibidor de la tripsina, pues también va a estar defectuoso, por así decirlo. Este no va a inactivar a la tripsina va a estar activa a las demás enzimas a nivel pancreático y causa la pancreatitis. ¿Sí quedó Ah, claro? gracias. Va, continuamos. Sí, estaba diciendo que es importante, algo que es importante, que por el hecho de que el cloruro es negativo, el bicarbonato es negativo, crea una negatividad gracias a estos iones. Esto hace que el sodio, como es positivo, se atraiga. El sodio va hacia la luz, pero este sodio crea una fuerza osmótica haciendo que también el agua vaya a la luz del conducto. Y el resultado final es el bicarbonato, sodio, agua y cloruro. Pero lo más importante de este resultado es lo más importante es que el resultado final de la secreción es bicarbonato de sodio, secretado por un líquido osmótico con un pH aproximadamente 8, bastante alcalino para así neutralizar el ácido proveniente del estómago. Le cambio eso.
Pues aquí existen 3 estímulos básicos para la secreción pancreática: la acetilcolina, la colecistocinina y la secretina. La acetilcolina y la colecistocinina estimulan las células acinares para la secreción de enzimas digestivas. La secretina estimula a las células del conducto pancreático para la secreción de bicarbonato. Cuando todos los estímulos actúan al mismo tiempo, la secreción es mucho mayor a la suma de las secreciones de cada uno. Es decir, que los diversos estímulos se multiplican o se potencian. La que sigue. Y al igual que la secreción gástrica, esta tiene 3 fases: fase cefálica, gástrica, intestinal. La fase cefálica se produce por visión, olor, tacto o gusto de los alimentos, como la secreción gástrica. Esto manda una señal al sistema nervioso central, haciendo que se libere acetilcolina por los nervios vagos, estimulando de esta manera al ácido pancreático, secretando las enzimas pancreáticas. Esta fase corresponde al 20% de la secreción pancreática. En la fase gástrica ocurre cuando el alimento entra al estómago y en esta fase se sigue estimulando la secreción. No hay muchos cambios a diferencia de la cefálica, y en esta fase se aporta del 5 al 10% de la secreción. Y aquí, como solo hay estímulo de acetilcolina, hay muchas enzimas pancreáticas, pero poca agua y bicarbonato, porque recordemos que quien se encarga del estímulo de bicarbonato y agua es la secretina. En la fase intestinal, pues esta fase es la más importante y ocurre cuando el quimo entra al duodeno y estimula tanto a las células S, que son liberadas que son las que liberan la secretina, como las células C, que liberan colecistocinina. Esta fase aporta el 70% de la secreción pancreática y es una secreción copiosa, muy abundante, y esto gracias a la secretina. La secretina estimula una secreción copiosa de iones de bicarbonato que neutralizan el quimo ácido proveniente del estómago y es liberada por las células S, que ya dijimos, del duodeno y el yeyuno. ¿Hasta aquí alguien tiene dudas? Bueno, entonces continuamos con la secreción de bilis por el hígado. ¿Le da cambio esa vez? Y otra vez un repaso muy general de la anatomía del hígado. El hígado es una masa de tejido glandular, la más grande del organismo y el órgano interno más voluminoso. Tiene un peso aproximado de 1.500 gramos, que corresponde más o menos al 2.5% del peso corporal de un adulto. Se localiza en el cuadrante superior derecho y en parte del cuadrante superior izquierdo de la cavidad abdominal. El hígado está encerrado en una cápsula de tejido fibroso, la cápsula de Gleason, una cubierta serosa que rodea la cápsula, excepto donde el hígado se adhiere directamente al diafragma o a otros órganos. También el hígado se encuentra anatómicamente dividido por surcos profundos en 2 lobulillos, el izquierdo y el derecho, y 2 pequeños, el lobulillo cuadrado y el caudado. En el embrión, el hígado se desarrolla como una evaginación endodérmica, donde en la pared del intestino anterior para formar el divertículo hepático. El divertículo prolifera y da origen a los hepatocitos, que se organizan en cordones para, de esta manera, formar el parénquima hepático. ¿Le cambio esa vez? Las funciones generales del páncreas, pues muchas proteínas plasmáticas en circulación son producidas y secretadas por el hígado, perdón. El hígado desempeña un papel importante en la captación, almacenamiento y distribución de sustancias nutritivas y vitaminas que circulan en el torrente sanguíneo. También mantiene la concentración sanguínea de glucosa y regula las concentraciones circulantes de lipoproteínas de muy baja densidad. Además, el hígado degrada o conjuga muchos fármacos y sustancias tóxicas, pero puede ser abrumado por estas sustancias y sufrir lesiones.
El hígado también es un órgano exócrino, produce la bilis que contiene las sales biliares, fosfolípidos y colesterol, y también desempeña funciones de tipo endocrino importantes que están representadas por su capacidad para modificar estructuras y la función de muchas hormonas. La que sigue. Entre las funciones que mencionamos, dijimos que una de ellas es la secreción de aproximadamente 600 a 1000 mililitros de bilis por día. Esta bilis tiene dos funciones principales. Ayuda a la digestión y absorción de grasas, y no porque los ácidos biliares tengan enzimas digestivas, sino porque los ácidos biliares ayudan a emulsionar las grandes partículas de grasa, convirtiéndolas en pequeñas para así ser atacadas por las lipasas pancreáticas y favorecer la absorción de los productos finales de la digestión de grasas a través de la mucosa intestinal. También actúa como medio de excreción de productos de desecho, principalmente de la bilirrubina, que proviene de la destrucción de la hemoglobina, y también de colesterol, del exceso de colesterol de nuestro cuerpo. ¿La que sigue? La secreción biliar se da en dos fases. La primera fase se da en los hepatocitos. Aquí se secretan grandes cantidades de ácidos biliares, colesterol y componentes orgánicos. La segunda fase de la secreción se da a medida que la bilis va viajando por los conductos biliares. Las células epiteliales de los conductos secretan grandes cantidades de sodio y de bicarbonato. Es importante saber que esta segunda fase de secreción biliar de sodio y bicarbonato es estimulada por la hormona secretina. O sea, la secretina estimula mucho la secreción de bicarbonato por las células epiteliales. Es así como en el páncreas, pero en menor medida. ¿La que sigue? Bueno, en este punto la bilis va hacia el duodeno, pasando obviamente por el esfínter de Oddi, pero la mayor parte de bilis se almacena en la vesícula biliar hasta que el duodeno la necesita, y este almacenamiento será porque el esfínter de Oddi se mantiene cerrado y la bilis fluye. O sea, hace un flujo retrógrado. Sí, un flujo retrógrado hacia la vesícula para su almacén. La vesícula biliar tiene la capacidad de almacenar de 30 a 60 mililitros de bilis, pero la capacidad que puede almacenar equivale a 450 mililitros, lo que en 12 horas produce el hígado. Pero ¿por qué 30 a 60 mililitros y no 450? Lo que pasa es que cuando la vesícula tiene una gran capacidad para absorber y concentrar la bilis, disminuyendo así de forma significativa el volumen de bilis. Ahora, el hígado libera ácidos biliares y iones como el sodio, el cloruro, el potasio, el calcio y también agua. Esta es la primera fase de la secreción. Después, la segunda fase se da por las células epiteliales de los conductos en donde se secreta agua, sodio y bicarbonato. Cuando la bilis llega a la vesícula, se absorbe sodio, cloruro, bicarbonato y agua. Entonces, ¿qué pasa si se absorbe una sustancia? Pues su concentración disminuye, ¿no? Digamos que el calcio y el potasio no se reabsorbieron en la vesícula. Esto explica la diferencia entre las concentraciones de bilis hepática y bilis vesicular. ¿Le cambias? Aquí tenemos una tablita sacada del Guyton, en donde las sustancias que no se reabsorbieron, como el agua, el sodio, el cloruro y el bicarbonato, irán a disminuir su concentración en la vesícula, esto por lo mismo de que se están reabsorbiendo. Y recordemos que las que no se reabsorbieron era el potasio y el calcio. Como no se reabsorbieron, aumenta su concentración. Y pues todo esto es la verdadera concentración de bilis. La que sigue. Cuando
Cuando se ingieren alimentos grasos, pasan aproximadamente 30 minutos para que lleguen al duodeno. Esto estimula la liberación de la hormona colecistoquinina por la mucosa duodenal y a su vez esa colecistoquinina hace dos cosas. Contrae rítmicamente la pared vesicular para un buen vaciado y relaja el esfínter de Bode para el paso de la bilis al duodeno. Esta colecistoquinina se considera el estímulo más potente para el vaciamiento de la vesícula biliar. Otro estímulo, pero este es en menor medida, es por la acetilcolina, ya sea por el sistema nervioso parasimpático, por un estímulo vagal, o por el sistema nervioso entérico-intestinal. Si la comida carece de grasa, la vesícula apenas se vaciará, pero cuando existen grandes cantidades de grasa, la vesícula suele evacuarse por completo en aproximadamente 1 hora. La que sigue. Otra. Las funciones de las sales biliares. Bueno, los hepatocitos secretan aproximadamente 6 gramos de sales biliares por día. Y el precursor de las sales biliares es el colesterol. El colesterol en el hígado se convierte en ácido fólico y ácido quinodesoxicólico. Estos dos ácidos se forman en cantidades similares y se combinan con la glicina en mayor medida, y en menor medida se combinan con la taurina para formar así ácidos biliares glucoconjugados y tauroconjugados. Ahora, estos ácidos forman sales que son las sales biliares. Las sales biliares cumplen dos funciones importantes en el tubo digestivo. La primera es que tienen acción detergente para las partículas de grasa, o sea que disminuye la tensión superficial de ellas y favorece la fragmentación por la agitación del contenido intestinal, o sea por la propulsión y mezcla. Y esto se le llama función emulsificadora o detergente de las sales biliares. Otra función es que las sales biliares forman micelas, que las micelas son complejos físicos muy pequeños, y estos complejos ayudan a las sales biliares a la absorción de ácidos grasos, monoglicéridos, colesterol y otros líquidos. Esto se da porque las sales biliares aportan una carga eléctrica, facilitando así la solubilidad de la solubilidad por la mucosa y por la sangre posteriormente. Y esta es la función más importante de las sales biliares. Y por mi parte eso sería todo. ¿Alguna Muy duda? bien. Ajá. Ok, bueno, pues si ya no hay ninguna duda, pasamos entonces a la última porción del aparato digestivo, que es el intestino delgado y el intestino grueso. Comencemos pues, como ya lo hemos hecho, recordando cosas básicas de la anatomía del intestino delgado. Como ya sabemos, está dividido en 3 porciones. El duodeno, que mide alrededor de 25 centímetros y es retroperitoneal. El yeyuno, que mide alrededor de 2,5 metros y ya es intraperitoneal. Y el ileón, que mide alrededor de 3,5 metros y también es intraperitoneal. Algunas características anatómicas que es importante recordar, pues es que en el duodeno, pues hay una cantidad considerable de pliegues circulares o válvulas de Kerckring, que es aquí donde se secretan los jugos biliares y los jugos pancreáticos, y pues que la función principal del duodeno es mezclar estos jugos con el quimo que proviene del estómago para su posterior digestión y absorción, principalmente en el yeyuno. Sí hay absorción en el duodeno, pero la absorción de nutrientes principalmente se da en el yeyuno. El duodeno es la porción del intestino delgado que tiene un mayor diámetro, que puede llegar a ser alrededor de 5 centímetros, y pues tiene una pared muy gruesa. Otra cosa importante es que es en esta parte del intestino delgado la única en la cual podemos encontrar glándulas que llegan hasta la submucosa y que son las glándulas de Brunner, como podemos apreciar en esta imagen.
son estas de aquí. Pues bueno, después pasamos al yeyuno y al ilion. Este de acá arriba es el yeyuno y el de abajo es el ilion. Como podemos observar, en el yeyuno hay una gran cantidad de pliegues semicirculares o válvulas de Kerckering, y esto pues se debe a que es en esta porción del intestino donde se va a dar la mayor cantidad de absorción, tanto de carbohidratos como de proteínas y de lípidos, así como agua y electrolitos. Y pues esta cantidad de pliegues circulares va disminuyendo conforme nos vamos desplazando en dirección distal, y pues en las partes terminales del ilion ya va a haber pues una cantidad muy baja y de un tamaño muy pequeño por parte de estos pliegues circulares. También vamos a tener una mayor irrigación en el yeyuno que en el ilion, y la pared del yeyuno va a ser un poco más gruesa y su diámetro un poco más grande. Esto debido a que en el ilion pues se va a dar principalmente la absorción de sales biliares y de algunas vitaminas, como lo es la vitamina B12, así como la absorción de electrolitos y de agua. Muy bien, pasando entonces a la histología del aparato digestivo, pues como ya sabemos, posee un epitelio cilíndrico simple con microvellosidades y con células caliciformes que se proyecta hacia la superficie, hacia la luz, en forma de vellosidades, y también se invagina en forma de glándulas intestinales o criptas de Lieberkühn. Sucede hay una situación interesante tanto con las células caliciformes como con las glándulas gástricas y las vellosidades. Mientras más proximal nos encontramos, mientras más nos acercamos al duodeno, hay una menor cantidad de células caliciformes. Mientras más avanzamos distalmente, estas aumentan en cantidad. Situación contraria sucede con las glándulas gástricas y las vellosidades, que encontramos con mayor tamaño, con mayor profundidad y en mayor cuantía en el duodeno y en el yeyuno, y las vamos encontrando en menor cantidad y en menor tamaño conforme nos desplazamos hacia el ilion. Muy bien. ¿Alguien me puede decir de qué porción del intestino es este corte histológico? ¿Sí me escuchan? ¿De qué? ¿De qué porción del intestino es este corte histológico? ¿Del duodeno? Ajá, exactamente. ¿Y esto por qué? Por las glándulas. Exactamente. Pues vamos a tener principalmente 3 tipos de glándulas en todo el intestino. Las glándulas de Brunner, como bien mencionaba la compañera, que no sé cómo te llames, lo siento, que pues las glándulas de Brunner se encuentran en la submucosa, las criptas de Lieberkühn, que llegan únicamente a la muscular de la mucosa, y las células caliciformes que encontramos pues en toda la superficie epitelial. Y pues en este diagrama podemos observar los tipos celulares que vamos a encontrar en esta mucosa. Vamos a encontrar células de absorción de superficie o enterocitos, células caliciformes, células enteroendocrinas, células de Panet y células madre regenerativas. Muy bien, pues las glándulas de Brunner son glándulas túbulo-alveolares ramificadas que se encuentran únicamente en el duodeno, especialmente entre el píloro y la papila duodenal mayor, y esto pues debido a que a esta región no suelen llegar ni los jugos pancreáticos ni los jugos biliares, y pues se requiere de la presencia de estas glándulas para que su secreción, que es de un moco alcalino, proteja a la mucosa duodenal de los ácidos que encontramos en el quimo. Pues en este corte histológico podemos apreciar con gran claridad estas glándulas. Las glándulas de Brunner son estimuladas principalmente por 3 tipos de estímulos. Un estímulo hormonal, dado principalmente por la secretina, al igual que la estimulación táctil e irritante que se produce cuando el quimo entra en contacto con la mucosa, y también por estímulos parasimpáticos que llegan a través de la estimulación vagal.
Pues todo esto provoca la secreción de este moco alcalino para proteger a la mucosa. Algo que es importante mencionar también es que la estimulación simpática inhibe la secreción de las glándulas de Brunner y esto deja muy desprotegida a esta porción del duodeno, especialmente al bulbo duodenar. Se cree que esta estimulación simpática que inhibe estas glándulas puede tener un papel muy importante en la formación de úlceras intestinales, úlceras pépticas, en el bulbo duodenar, la cual pues Gaito nos menciona que es en esta zona donde se dan la mitad de todas las úlceras pépticas. Pasamos pues a las criptas de Lieberkühn, las cuales son glándulas tubulares simples, como ya nos han mencionado tantas veces, invaginaciones del epitelio, que se encuentran en todo el intestino delgado, entre las vellosidades intestinales, y pues son estimuladas principalmente por los estímulos entéricos locales que se generan cuando el quimo llega al intestino delgado. Las criptas de Lieberkühn o glándulas intestinales producen el líquido intestinal, que es un poco alcalino, con un pH de entre 7.5 y 8. Hay quienes mencionan que se secreta alrededor de 1.8 litros, hay otros que mencionan que se secreta 1 litro, pues esto puede variar. Y este líquido está formado principalmente por agua y electrolitos. Mencionan que es básicamente líquido extracelular casi puro. Y pues también contiene proteínas, algunas de naturaleza digestiva, estas en una cantidad muy baja. También posee algunas proteínas de naturaleza bactericida, principalmente la lisozima producida por las células de Paneth, así como algunos polipéptidos también bactericidas. Proteínas de naturaleza hormonal, secretadas por las células enteroendocrinas y que ya hemos mencionado también. Este líquido intestinal es fundamental para la absorción de los nutrientes por parte de los enterocitos. Aquí hay que hacer una distinción, ya que los enterocitos que se encuentran dentro de las criptas de Lieberkühn se encargan únicamente de la secreción del líquido intestinal, mientras que los enterocitos situados en la superficie de las vellosidades se encargan de absorber este líquido intestinal junto con los nutrientes. Otra cosa que es importante señalar es que el líquido intestinal en sí mismo contiene una cantidad mínima de enzimas digestivas. Estas enzimas, como ya sabemos, se encuentran en el glucocálix de los enterocitos que se encuentran sobre las vellosidades y que van a terminar de digerir las partículas alimenticias al mismo tiempo que las están absorbiendo. Bueno, pues los enterocitos de las criptas van a secretar este líquido intestinal principalmente por la secreción activa de iones bicarbonato y cloro. Al secretar estos iones a la luz de las criptas, se va a producir un arrastre eléctrico de iones positivos como sodio y potasio, lo cual va a crear un gradiente de presión osmótica que jale el agua del interior de la célula hacia el líquido intestinal que se encuentra propiamente en la luz de las criptas. Muy bien, y pues eso sería todas estas glándulas. No sé si tengan alguna pregunta o si hay algo que se me pase. Ok, bueno, si no hay nada, entonces pasamos al intestino grueso, del cual pues no mencionamos anatomía porque ya la hemos mencionado muchas veces. Simplemente pues algunas características importantes es que pues ya no vamos a encontrar vellosidades, pero sí vamos a encontrar una cantidad muy grande de criptas de Lieberkühn y una cantidad aún mayor de células caliciformes. Como ya sabemos, en el intestino grueso pues únicamente se va a absorber agua y algunas vitaminas como la vitamina K y algunas vitaminas del complejo B, y pues es por ello que se va a dar una secreción básicamente mucosa por parte de las células caliciformes. Esta secreción pues va a ser un poco alcalina también, con un pH de alrededor de 8, y se va a encargar de proteger a la mucosa intestinal de la gran actividad bacteriana que encontramos en las heces y también de los ácidos fecales, así como
pues como recordamos, una de las funciones del moco es la gran capacidad de adhesión, y pues ello también va a permitir la formación de heces consistentes. Muy bien, entonces esta secreción mucosa del intestino grueso está regulada por estímulos reflejos nerviosos locales, estímulos parasimpáticos y también por la estimulación táctil, que se produce pues cuando los desechos alimenticios pasan a través de la mucosa intestinal. En este diagrama podemos observar pues en un color un poco más claro las células absortivas y podemos observar la gran cantidad de células calciformes. Y en este corte histológico, de igual manera, podemos observar la enorme cantidad tanto de criptas de Lieberkühn como de células caliciformes. Y pues ya para finalizar todo este tema, tenemos que hablar de la diarrea. Y pues la Organización Mundial de la Salud la define como la deposición 3 o más veces al día, con una frecuencia mayor que la normal para la persona, de heces sueltas o muy líquidas. ¿Por qué hablamos de la diarrea? Pues porque al haber una irritación, principalmente por la presencia de agentes patógenos, por la ingestión de alimentos contaminados, pues esto va a producir una enorme secreción tanto de agua como de electrolitos y moco. Esto pues con el fin de diluir estos factores irritantes y estimular la salida de las heces fecales para la eliminación de estos agentes patógenos y agentes irritantes, pues con el fin de proteger la mucosa y de facilitar su recuperación. Y pues bueno, esto sería todo de mi parte y con esto concluimos la presentación. No sé si tengan alguna pregunta. Bueno, pues muchas gracias por su atención, por la oportunidad de participar y pues eso sería todo. ¿Quién sigue? Creo es la sección 2. Si puede poner su presentación, por favor. Sí, ya, güey. Bueno, ahí ya me escuchan. ¿Ya me escuchan ahí todos? Sí. Bueno, pues primero que nada, buenos días. Soy Fernando Santos de la sección 02, al igual que mis compañeros. Y hoy vamos a tocar el tema de digestión y absorción del tubo digestivo. Y pues más adelante mis compañeros se van a ir presentando. Pues para empezar, pues el tema, como ya lo comenté, van a haber diferentes elementos de la dieta del individuo que van a ser fundamentales para la nutrición. Primordialmente se van a dividir en hidratos de carbono, ácidos grasos y proteínas. Sin embargo, van a haber otros elementos que van a contribuir a la nutrición de este, pero en mucho menor cantidad, como son las vitaminas y los minerales. Como ustedes saben, el proceso de digestión pues tiene que pasar por determinados pasos, ya que nuestro organismo no es capaz de digerir tal como se ingieren estos alimentos. Entonces hay diferentes enzimas que van a hacer posible esta digestión y van a facilitar la digestión de para el momento de llegar a la zona de absorción, sea fácil para el intestino, pues este proceso. Pues en primer lugar vamos a comentar todo este proceso por medio de la hidrólisis de todos estos biomoléculas que vamos a ingerir. Como ya los comenté, pues van a ser los carbohidratos o los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas, que pues también van a entrar por ahí algunos lípidos. Entonces, la hidrólisis de hidratos de carbono, para entender este subtema, pues tenemos que primero
recordar cómo se conforma un carbohidrato o la unión de este. Básicamente, pues van a ser la unión de muchos carbohidratos, de muchos monosacáridos, para así pues formar un polisacárido, o viceversa, va a ser la hidrólisis para así el intestino pueda digerirlo. Fundamentalmente, este proceso de la hidrólisis se va a basar en el enlace de glucosídico de los carbohidratos, ya que la hidrólisis va a tener como fin regresar ese ion hidrógeno y ese hidroxilo que va a soltar la unión de estos monosacáridos al momento de unirse. Entonces, aquí en la imagen que tenemos a la derecha, tenemos básicamente lo que es la unión del disacárido y lo que va a ser la hidrólisis. Tenemos primero la unión de un monosacárido con un monosacárido más agua. ¿Esto por qué? Al unirse estos dos, por el enlace glucosídico, se van a soltar tanto un monosacárido, un ion hidrógeno, y el otro un ion hidroxilo, y estos al unirse van a dar como resultado agua. Por lo tanto, cuando esto pasa, el fin de la digestión por medio de la hidrólisis es que ciertas enzimas que van a actuar con los carbohidratos es que regresen tanto este hidrógeno como este ion hidroxilo. Y aquí en la parte derecha lo representa ya actuando la enzima digestiva y uniendo o dándole pues ese hidrógeno y ese ion hidroxilo. Entonces, básicamente, la hidrólisis lo que quiere es destruir estos puentes que unen a los carbohidratos y los que van a unir a las proteínas y los que van a unir a las grasas para que puedan separarse y así sean fáciles de digerir. Y bueno, este proceso va a ser igual tanto en las grasas como en las proteínas. Aquí cabe pues nada más resaltar cómo se van a componer cada uno y qué es lo que va a ir, cuál es el proceso que va a ir teniendo esta hidrólisis dentro de estas biomoléculas para así destruir y que sea fáciles de absorber. Bueno, en las grasas, son unos elementos de los lípidos, se van a conformar por 3 ácidos grasos y un glicerol. Esto va a dar como resultado a la grasa. La diferencia de estos tanto a las proteínas como a los carbohidratos, que cada ácido graso que se una al glicerol va a soltar una molécula de agua. Y las proteínas, al igual que los carbohidratos, cada aminoácido que se una con un aminoácido va a soltar a su vez un ion hidrógeno y un grupo hidroxilo para así formar una proteína, que esta a su vez se van a ir hidrolizando también por enzimas proteolíticas. Tanto las grasas como las proteínas nos las van a explicar más adelante de acuerdo a las enzimas y este proceso de degradación o de digestión, mis compañeros. Ahorita nos vamos a enfocar en la digestión de los hidratos de carbono fundamentalmente. Si tienen alguna duda respecto a esto, pues con toda la confianza, pues me preguntan. Bueno, ya que hablamos de la digestión y cómo se va a llevar a cabo por medio de la hidrólisis, rompiendo los puentes que unen a los hidratos de carbono por medio de los enlaces glucosídicos, vamos a tener que hay 3 principales carbohidratos que van a realizar la función nutricional de la dieta del individuo. Estos 3 carbohidratos principalmente es la sacarosa, que es un disacárido, la lactosa, que es otro disacárido, y el almidón, que es un polisacárido. Aquí cabe recalcar que el almidón en la dieta del individuo se va a componer tanto de la amilosa y la amilopectina. Un 25% de la amilosa va a componer todos estos almidones que estamos ingiriendo y el demás 75% va a estar compuesto por amilopectina y otros hidratos de carbono que se van a ir digiriendo a lo largo de todo el tubo digestivo. Sin embargo, hay otros carbohidratos que también vamos a ingerir, pero en mucho menor cantidad, como es el ácido láctico, las pectinas, las dextrinas, que es lo que lo comentaba, que van a ser las partes que también van a componer al almidón. Aquí les puse en rojo del lado derecho un
un carbohidrato complejo que es incapaz de digerir para el organismo, ya que no hay una enzima como tal, ni la amilasa, ni ninguna específica en las células del intestino delgado que pueda digerir esta. Entonces, a esta se le considera como un polisacárido inservible con valor no nutricional, o sea, sin valor no nutricional para el organismo. Entonces, para empezar, de acuerdo a la digestión, tenemos que el almidón va a ser pues el polisacárido. De hecho, va a ser el sacárido, ya sea tanto disacárido, polisacárido, lo que sea, va a ser el sacárido más consumido en toda la dieta. Este lo encontramos pues principalmente en los cereales, en las patatas y todo aquello de origen no animal, pero pues de todo, pues principalmente en los cereales, vaya. Este almidón va a empezar su digestión en la boca. Como ya nos lo habían comentado, la glándula parótida va a hacer la secreción de esta enzima, perdón, que principalmente se le llama la tialina, que también es conocida como la amilasa salival. La amilasa salival, según el Lang, nos dice que no es fundamental para la digestión de los carbohidratos, ya que la amilasa pancreática se va a secretar en porciones mayores a las que se necesita para digerir los almidones. Pero bueno, esta va a cumplir la función de digerir y va a tomar una mayor fuerza en individuos que son tardados para las secreciones pancreáticas o tengan déficit pancreático o todo este tipo de cosas, y aquí interactúa la amilasa salival, en algunas ocasiones secretando más saliva para así poder compensar que el páncreas no está funcionando de una manera correcta. La amilasa salival tiene como objetivo empezar a degradar y a degradar y a degradar los almidones para poderlos convertir de una manera mucho más simple y se puedan digerir posteriormente. Entonces, aquí tenemos que tener mucho cuidado y recordar que la amilasa solamente va a digerir a los almidones. Y como les comentaba, el almidón se va a componer tanto de amilosa, amilopectinas y dextrinas. Entonces, todas estas cosas todo este almidón lo queremos crear a una manera más pequeña, en hidratos más pequeños, más simples, para que sea posible digerirlos. Aquí en la derecha les pongo una imagen de cuál es la diferencia entre la amilosa la amilopectina y las dextrinas. Dirán cómo se compone una y cómo se compone otra. Bueno, al ingerir los alimentos, la amilosa es una cadena simple de glucosa, y las amilopectinas ya es una cadena ramificada, o sea, ya es una cadena compleja de hidratos de carbono. Esto hace que requieran otras enzimas para que se pueda digerir. En este caso, cuando empieza la digestión del almidón, la enzima amilasa ataca directamente a la cadena simple de amilosa y también va a atacar obviamente a la amilopectina, pero no va a poder romper estos enlaces 1,6 que va a tener, ya que estos se van a encontrar mucho más reforzados, ya que se ramifican. Todo este fin va a empezar toda la amilasa salival, va a empezar a romper todos estos enlaces y va a crear o va a terminar, o sea, su fin va a ser crear la maltosa, la maltriosa y dextrinas, otros polímeros de glucosa, simplemente. Entonces, ya que se ingirió el almidón, ahorita todavía no vamos a tocar lo que es la sacarosa y la lactosa, nos enfocamos en el almidón. Ya que se ingirió el almidón y pasó por el proceso de la saliva, llega al estómago. Ok, se dice que al llegar al estómago, no más del 5% de todo el almidón ya está digerido,
como se los dije hace unos momentos, la amilasa salival no es esencial para la digestión del almidón, entonces no tiene gran aporte digestivo en este proceso. Sin embargo, cuando el bolo alimenticio llega al estómago sin convertirse todavía en quimo, dura más o menos de un 30 a un 40% de todo este almidón se sigue digiriendo hasta llegar a todo ese 30 y 40% digerido. Pasando una hora más o menos en el estómago, el jugo gástrico inactiva a la amilasa salival. Eso quiere decir que ya no va a tener sus propiedades degradativas de acuerdo al almidón. Entonces se inactiva totalmente. Y en el estómago deja de digerirse hasta que llega al duodeno, ya que su pH sube, la secreción de los jugos pancreáticos, de la bilis y todo este tipo de secreciones por el bicarbonato, estabilizan hasta llegar a un 7, a un 6 más o menos, y otra vez la secreción pancreática, ahora que es mucho más fuerte que la secreción salival, empieza ahora lo que quedaba del almidón. En 15 o 30 minutos más o menos, casi en la porción final del duodeno y en la porción inicial del yeyuno, todo el almidón digerido y convertido a maltosa, toda la amilasa salival era este proceso, convertir el almidón en amilosa, en maltriosa y en otros polímeros de moléculas entonces, ya que llegamos en esta parte, ya acabamos con el almidón, ya no tenemos más almidón, de ese 100%, no, de ese 98% se digiere, de ese 98% que ingerimos, ya acabamos con el almidón. Ahora solamente tenemos como fin, el intestino tiene como meta digerir a la maltosa, a la maltriosa, a la sacarosa y a la lactosa. Aquí se los tengo. En la parte izquierda, la sacarosa y la lactosa, esenciales, que esos sí o sí se tienen, son esenciales en la dieta y que son lo que más ingerimos. Ahora tenemos como fin ingerirlos. El intestino delgado, ya como nos lo comentaba nuestro compañero Abelardo, vamos a encontrar estos enterocitos que van a estar recubriendo al delgado. Estos en su membrana que nos van a facilitar la digestión de estos disacáridos que nos quedaron y aparte del resultado del almidón. ¿Cuáles son estas enzimas? Bueno, para la sacarosa, convertir de glucosa a fructosa nos va a dar como resultado una glucosa y una fructosa. Va directamente al enlace, la digiere para que sea fácil de digerir. La lactosa, vamos a tener a la lactasa, que también lo mismo, va a ser glucosa a una galactosa y así, también dividirlos. Y pues la maltosa, vamos a tener la maltasa. La maltasa vamos... ¿Ok? Y las dextrinas van a ser hidrolizadas por las dextrinasas. Todos estos hidratos de carbono que quedaron, que no se digirieron, pues aquí es donde actúa y digiere. Aquí se los tengo, perdón, no le había cambiado. Entonces, la amilasa pancreática, pues ya como se los dije, va a digerir a la la lactasa, la lactosa, la sacarosa, a la sacarosa, y las dextrinas, pues también, así mismo como se los comenté. Y pues básicamente esta es la digestión y todo el hidrólisis dentro de todo el trayecto y en las zonas específicas donde se van a
a digerir. Cabe recalcar que aquí se me pasó comentar, dentro también del almidón, algo fundamental también dentro de la dieta es la fibra. La fibra es la unión de algún dentro de destino que no se pudieron digerir, pero son esenciales para poderle dar mismo también se retenga líquidos y sea una de heces. Y pues didáctico para que puedan entender más o menos qué es lo que los almidones van a pasar a la maltosa y polímeros de 3 a 9 moléculas de glucosa por medio de la tialina. La tialina va a digerir de un 30 a un 40% de todo el almidón. Al llegar al intestino, actúa la amilasa pancreática y ahora sí, digiere la mayoría de todo el almidón, convirtiéndolo en maltosa. La maltosa, a su vez, y los polímeros van a estar digeridos por la maltasa y las dextrinas únicamente en el intestino y secretado por la secreción pancreática. La lactosa va a estar digerida por la lactasa. Tanto la lactasa y la sacarasa se van a encontrar en los enterocitos de las células del intestino. Estas pues van a ayudar a destruir pues estos enlaces glucosídicos que tienen estos disacáridos para hacerlos simples y se haga posible su digestión. Y pues bueno, hasta aquí sería mi tema. No sé si tengan alguna duda, comentario, algo que quieran aportar. ¿Todo bien? ¿Está bien? ¿Todo bien? Ok, entonces pues seguimos con mi compañero que nos va a comentar sobre la digestión de proteínas y grasas. George, si quieres empezar a compartir. George. Sí, Fer, ya voy. Hola, buenos días. Mi nombre es Jorge Adrián Díaz García y pues soy alumno de la sección 2. ¿Sí se alcanza a visualizar la pantalla? Sí. 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 Sí, ok. Bueno, pues vamos a comenzar. Bueno, ya Fer nos habló de la digestión de los hidratos de carbono. Entonces, pues yo voy a hablarles en esta ocasión de la digestión de proteínas y de las grasas. Para comenzar, pues veremos algo en general de las proteínas para sucesivamente ver lo que es el proceso de digestión. Como sabemos nosotros, pues las proteínas, desde el punto de vista químico, pues van a estar formados por aminoácidos, es decir, por una secuencia de aminoácidos, y a su vez estos aminoácidos van a estar unidos por enlaces peptídicos. Entonces, dependiendo o la variabilidad que existe en las proteínas es debido a dos aspectos principalmente. Una es los aminoácidos por las que están compuestas nuestra molécula.
Y pues como recordemos que ya han mencionado en sesiones anteriores, estos se clasifican en esenciales y no esenciales. Los esenciales son los que nuestro organismo no puede sintetizar y ocupa pues un aporte externo, es decir, que nosotros los ingiramos, y los no esenciales, que son los que sintetizan nuestro cuerpo. Y otro de los aspectos en los cuales confiere la variabilidad de las proteínas es la disposición secuencial que presentan estos aminoácidos. Y recordemos que dentro de su estructura presentan un grupo amino, un grupo carboxilo y una cadena R. Entonces, ya vimos que las proteínas son biomoléculas orgánicas, que son pues indispensables para mantener el estado funcional de un organismo, y están formadas por elementos como el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y en pequeñas cantidades de fósforo y azufre. Tiene diversas funciones, entre ellas funciones catalíticas, hormonales, contráctiles, estructurales, de transporte y de defensa. Y pues se pueden clasificar en holoproteínas y heteroproteínas de acuerdo a su constitución estructural y a sus asociaciones con grupos prostéticos. Y de acuerdo a su organización, pues recordemos que hay proteínas primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias. Entonces, para comenzar a hablar del proceso de digestión de proteínas, pues es importante, como ya había mencionado Fer, pues que nuestro organismo se mantiene pues gracias a que nosotros ingerimos a través de los alimentos estas biomoléculas que resultan de gran importancia para mantener el adecuado funcionamiento de nuestro organismo. Y entre ellas pues encontramos los hidratos de carbono, las grasas y las proteínas, que de manera en general pues nuestra mucosa gastrointestinal como tal no va a poder absorber a estas proteínas, a estos carbohidratos, a estas grasas en su forma natural, así, porque recordemos pues que son estructuras tridimensionales complejas. Entonces, esto requiere un proceso digestivo preliminar, es decir, una serie de acontecimientos antes para que de esta manera nuestra mucosa pueda ser capaz de absorber estos nutrientes y de esta manera puedan ser aprovechados por nuestro organismo. Y entonces, en lo que confiere la digestión de las proteínas, pues esto es importante porque va a tener principalmente 3 fases de acuerdo al lugar o a las células donde se puedan realizar estos acontecimientos, esta serie de sucesos, que es el estómago, el intestino y el enterocito. Entonces, como vemos en la pantalla, la primera fase de digestión de proteínas va a iniciar en el estómago. Y vamos a tener que va a participar el ácido clorhídrico y la pepsina. Entonces, aquí es muy importante porque nosotros pues adquirimos diversos alimentos que contienen proteínas, como la carne, la leche, los huevos, el pescado. Entonces, una vez que los alimentos llegan al estómago, entonces aquí empieza la desnaturalización de las proteínas. Es decir, como habíamos mencionado, las proteínas tienen una estructura tridimensional compleja. Entonces, esta desnaturalización se da por acción del ácido clorhídrico, que es sintetizado por las células parietales, u oxínticas, también llamadas así, del estómago. Y entonces, pues aquí empieza esa descomposición para que nuestra molécula, de ser una molécula compleja, pase a ser una molécula simple. Entonces, una vez que sucede pues esta desnaturalización proteica, pues vamos a tener que el pepsinógeno, que como ya habíamos mencionado, pues era una forma inactiva, es decir, un simógeno de la enzima, pues se convierte en pepsina. La pepsina sería la forma activa de la enzima, que vamos a ver cómo se desarrolla de manera más detallada sucesivamente, y así de esta manera inicia la hidrólisis enzimática proteica. Entonces, es importante para ello ver que cómo sucede esta pues, desnaturalización, que puede ser por cambios en el potencial de hidrógeno, por un cambio en el equilibrio iónico o en la temperatura también. Y de esta manera, como vemos en la imagen, la proteína de estar en su estructura compleja, pues pasa a una estructura más simple por acción del ácido clorhídrico. Y bueno, para ello, la producción o la secreción gástrica de ácido clorhídrico tiene 3 etapas, la cual es la fase cefálica, la fase gástrica y la fase intestinal. La fase cefálica supone un 30% de la secreción de ácido clorhídrico
de la secreción gástrica. Y pues esto sucede cuando, por ejemplo, nosotros, no sé, nos llega el olor o saboreamos o pensamos en un alimento. Entonces, de esta manera, nuestro organismo, a través del sistema nervioso central, manda una señal a los nervios vagos y estos utilizan un neurotransmisor que es la acetilcolina, como se observa en el esquema, para de esta manera estimular a la célula parietal del estómago y de esta manera producir el ácido clorhídrico. La función o la fase gástrica supone el 60% de la secreción total de ácido clorhídrico a nivel del estómago. Y esto sucede cuando los alimentos ingresan a nuestro estómago y este se va a distender. Entonces, esta distensión estomacal va a activar los reflejos del sistema nervioso central y los reflejos vagales. Y entonces, de esta manera, cuando se activan estos reflejos, la acetilcolina manda una señal a la célula parietal para que de esta manera secrete el ácido clorhídrico. Y como podemos ver, pues es la fase donde hay la mayor secreción de ácido clorhídrico. Y la fase intestinal, la cual supone únicamente el 10%, esta, cuando la comida del estómago pasa al intestino delgado, como vemos aquí, que el quimo entra al intestino delgado, entonces ahí el quimo duodenal ácido va a degradar las proteínas que pues quedan o que no se han descompuesto demasiado. Bueno, aquí eso es importante porque aquí en la misma fase que estamos en el estómago, el ácido clorhídrico, que se encargó de la desnaturalización de las proteínas, es decir, de hacer más simple a nuestra molécula, también se va a encargar de activar al pepsinógeno. Y de esta manera, cuando el pepsinógeno se activa, pues da lugar a lo que es la enzima, que es la pepsina. Y pues recordemos que la pepsina es una enzima péptica del estómago que actúa principalmente en medios ácidos, aproximadamente un pH de 2 a 3. En ese rango de pH es donde alcanza su mayor funcionalidad en la acción digestiva. Y pues bueno, esta enzima digestiva corresponde en la familia de las proteasas y esta se va a encargar principalmente de hidrolizar las proteínas del estómago. Entonces ya tenemos que ya está activada la producción del pepsinógeno, o sea, con la activación a través del ácido clorhídrico y de esta manera pues se volvió la pepsina. Entonces la hidrólisis de las proteínas, que es gracias a la pepsina, pues consiste en romper los enlaces peptídicos que existen entre los aminoácidos que corresponden en nuestra molécula para de esta manera pues hidrolizarlas. Entonces, esta pues va a utilizar agua, como sabemos, y pues después de varias horas de que sucede y de que está haciéndose este proceso de digestión en el estómago, se forma el quimo, que como ya habían mencionado en clases anteriores, es una masa ácida donde pues las proteínas ingeridas se han transformado en elementos más pequeños y que a través de movimientos del estómago van a pasar al intestino. Entonces, el intestino va a ser pues el encargado de estimular al páncreas en la secreción de las enzimas proteolíticas. Entonces, el quimo, al ser una mezcla de alimentos de ácido clorhídrico y de proteasas, posee un pH pues muy ácido. Entonces puede dañar al duodeno, causando una úlcera duodenal si no se neutraliza. Entonces aquí entra el páncreas y dice, pues voy a realizar dos funciones para que no cause daño el pH ácido que tiene el quimo en el intestino. Entonces, estas dos acciones que realiza el páncreas va a ser secretar enzimas proteolíticas para terminar con la degradación total de proteínas. Recordemos que la pepsina va a hacer esta hidrólisis de los aminoácidos solo en un 20%. Y entonces el páncreas, al momento de realizar esta acción de secretar enzimas proteolíticas para terminar la degradación, pues se refiere a que va a completar el porcentaje que le hizo falta a la acción de la pepsina a nivel del estómago. Para completarlo, entonces sería el 80%. Y otra de las acciones que se efectúa es la segregación de iones bicarbonato para que neutralicen ese quimo ácido
para que de esta manera pues se evite la úlcera duodenal. Y entonces, como vemos en la imagen que está en la presentación, pues el duodeno está comunicado con el páncreas y la vesícula biliar a través del conducto de Wurtzbond y el colédoco, y estos pues desembocan en el esfínter de Oddi, y es por eso la relación que existe con esto, y para entender también cómo utiliza esas dos funciones para neutralizar pues el quimo ácido el pH ácido del quimo. Y bueno, una vez que sucede eso, dentro de las enzimas proteolíticas secretadas por el páncreas, pues van a estar en su forma inactiva, y entre ellas va a ser el tripsinógeno, el quimiotripsinógeno y la procarboxipolipeptidasa. Entonces, estas van a estar en su forma inactiva, algo similar a lo que sucede con lo que sucedió con el pepsinógeno. Entonces, como va a estar en su forma inactiva, pues la activación de estas va a ser una vez que se esté en contacto con la luz del intestino, ya que si no, pues como había mencionado el equipo anterior, supondría una autodigestión del páncreas y desencadenaría en una pancreatitis aguda. Entonces, para evitar ello, pues la célula acinar pancreática, además de segregar el tripsinógeno, segrega inhibidor de tripsina. Entonces, una vez que sucede eso, como podemos ver en el diagrama, el tripsinógeno es activado a tripsina por medio de la enteroquinasa. Esta enteroquinasa es una enzima producida por el enterocito que convierte el tripsinógeno inactivo en tripsina. Y la tripsina pues funciona a su vez como un activador enzimático, es decir, y esto, catalizador en cascada, pues esto va a realizar o va a transformar las demás que faltan, por ejemplo, el quimiotripsinógeno y la procarboxipolipeptidasa, en sus formas activas, que es la quimiotripsina y la carboxipolipeptidasa. Entonces, estas pues se van a encargar de hidrolizar el 80% restante que no hizo pues la acción de la pepsina. Entonces, de esta manera, pues ya vamos a tener aminoácidos simples, dipéptidos y tripéptidos, que van a ser pues moléculas de mayor o de menor tamaño de las que ingerimos, y ahora sí van a poder ser absorbidas por el enterocito, que va a ser el siguiente paso de la digestión. Entonces, tenemos que ver que al igual que en el estómago, pues tenemos 3 fases de secreción pancreática, que es la cefálica, la gástrica y la intestinal. La cefálica, pues es a través del tacto, del olor y la visión. Entonces, aquí va a actuar nuestro sistema nervioso central y va a mandar pues, por medio del neurotransmisor que es la acetilcolina para activar de esta manera pues a la célula acinar pancreática en la secreción de enzimas como la tripsina, la quimiotripsina y la carboxipeptidasa. Entonces, esta secreción solo abarca o supone un 20% del total. La fase gástrica, pues, es con la llegada de los alimentos al estómago. Esta produce un 5 al 10% aproximadamente y es la fase que va a tener menor secreción. Y la fase intestinal, pues, es cuando ya el quimo llega al duodeno. Este a su vez estimula a las células S y a las células I, y entonces las células S van a segregar secretina y las células E y van a secretar colecistoquina. Entonces esto va a promover a su vez la secreción pancreática de bicarbonato y de proteasas para que de esta manera pues se amortigüe el pH ácido que tiene el quimo. Entonces, ahora, ya una vez que sucede todo ello, vamos a pasar pues a la fase final de la digestión, que sería pues sucede en el enterocito. Entonces, este paso es importante porque estas células, como podemos observar en la imagen, pues tienen un borde en cepillo, y este borde en cepillo está formado a su vez por cientos de microvellosidades que están pues en el borde apical de la célula. Entonces, la membrana celular de cada una de esas microvellosidades que podemos observar se va a proyectar pues desde la superficie de cada célula, y estas pues van a entrar en contacto, como podemos observar, con los líquidos intestinales. Aquí vemos claramente. Entonces, aquí es importante la acción de 2 peptidasas.
¿sí? Una que es la amilominopeptidasa y otra que es las dipeptidasas. Estas principalmente van a actuar en la degradación de los grandes polipéptidos en aminoácidos en algunos casos o también en algunos dipéptidos y tripéptidos. Y de esta manera, esos dipéptidos, tripéptidos y aminoácidos que gracias a la acción de esas enzimas pues se degradaron, pasan al interior del enterocito. Y una vez aquí en el interior del enterocito, por medio de otras enzimas, que son pues las peptidasas citosólicas, van a permitir la degradación total de esos dipéptidos y tripéptidos que no se degradaron en aminoácidos, para ahora sí convertirse en aminoácidos y pasar hacia lo que es el enterocito al interior, y ahora sí pasar a lo que es la sangre portal y ya hacer pues la absorción de aminoácidos en un 99%, y la absorción de péptidos pues realmente es menos relevante, inclusive es, pues aquí lo maneja como el 10%, pero no es muy raro. Entonces, y aquí en esta imagen podemos ver en términos generales pues todo el proceso que siguió la digestión de las proteínas. Y bueno, ahora en lo que corresponde a la digestión de las grasas, pues para ello las grasas más abundantes de los alimentos van a ser las grasas neutras, que también conocemos como triglicéridos. Y entonces tenemos que tener en cuenta que nuestra alimentación habitual incluye también lo que es pues los fosfolípidos, el colesterol y los ésteres de colesterol. Nada más que aquí hay que tomar en cuenta que los fosfolípidos y los ésteres de colesterol sí poseen pues ácidos grasos, por lo tanto igual se incluyen en el grupo de las grasas, mientras que el colesterol es un caso aparte porque este es un esterol que no contiene ácidos grasos. Sin embargo, por sus características físicas y químicas y por su metabolismo similar al de las grasas, pues se considera como una grasa. Entonces, ahora, lo que sucede en la digestión de las grasas, pues al igual que lo que en las proteínas, sucede principalmente en el intestino. Sin embargo, hay antes la acción de la lipasa lingual. Esta es secretada por las glándulas linguales en la boca y deglutida con la saliva. Y esta va a digerir una pequeña cantidad de triglicéridos en el estómago. Esta cantidad a la que se refiere, pues puede ser 10% o menos del 10%, por lo tanto no es de gran relevancia esta parte o esta acción de esta enzima. Por lo tanto, como bien habíamos mencionado, pues se realiza principalmente en el intestino. Entonces, la pregunta que nos realizaremos pues es ¿cuál es la primera etapa de la digestión de las grasas? Y pues va a ser la emulsión por los ácidos biliares y la lecitina. Y esta emulsión se realiza principalmente con el efecto para que de esta manera esos globos grasos puedan ser pues ahora sí reducidos o de tamaño para que puedan hacer la acción de las enzimas hidrolíticas y puedan actuar sobre su superficie. Aquí es importante la función o la acción de la bilis. Esta emulsión de las grasas tiene lugar mayoritariamente en el duodeno, y pues esto es gracias a la acción de la bilis. Y aunque la bilis pues no contiene enzimas digestivas, pues estas tienen grandes cantidades de sales biliares y del fosfolípido lecitina. Entonces, principalmente el fosfolípido lecitina es el que tiene pues más importancia en lo que es esta emulsión de las grasas. Y entonces esto hace que una vez que suceda esto, las regiones polares de las grasas, o bueno, de las secreciones hepáticas, pues van a ser solubles en el agua y las otras porciones restantes van a ser solubles en las grasas. Entonces, una vez que sucede esto, las porciones que quedan liposolubles de las secreciones hepáticas van a proyectar esas porciones polares, y esas porciones polares a su vez son solubles en líquidos que están ahí, adyuvantes, entonces líquidos adyacentes, y esto pues reduce en gran medida esa tensión en la superficie de contacto con la grasa y la hace más soluble. Y entonces cuando una vez que sucede esto,
pues como vemos ahí en el paso número 3, cuando la tensión de superficie de contacto del glóbulo es baja, pues al agitarse, al suceder la agitación por parte del estómago, puede disgregarse, es decir, puede desintegrarse en numerosas partículas diminutas y con mayor facilidad. Entonces, bueno, una vez o cada vez que pasa esto y que los diámetros de esos glóbulos de grasa se van disminuyendo, pues van aumentando la superficie total. Entonces, como el tamaño medio de esas partículas de grasa emulsionada en el intestino es inferior a 1 micra, entonces pues aumenta la superficie total y por el proceso de emulsión, y entonces aquí ya una vez que sucede esto, pues vamos a ver lo que pasa. Entonces aquí una enzima de las más importantes para la digestión de los triglicéridos es la lipasa pancreática. Y esta está presente en enormes cantidades en el jugo pancreático. Entonces, esta puede digerir inclusive en 1 minuto todos los triglicéridos que encuentra. Entonces, los enterocitos del intestino delgado confieren una mínima cantidad adicional de una lipasa conocida como lipasa intestinal. Y entonces, como podemos ver aquí, o sea, la grasa que ingresa a través de los alimentos, pues va a estar por acción de lo que es la bilis y la agitación por parte del estómago, va a provocar lo que es la grasa emulsionada. Entonces, esa grasa emulsionada, que pues son los triglicéridos por acción de la lipasa pancreática, pues estos se convierten en ácidos grasos y monoglicéridos, que son moléculas pues más simples. Entonces, ahora, pues es un esquema que nos ayuda a representar de manera pues más general lo que sucede. Entonces, aquí vemos como paso número 1 que las sales biliares pues emulsionan las grasas formando lo que es pues las micelas. Como ya me he mencionado en la clase pasada, son complementos más pequeños. Entonces, aquí las lipasas intestinales, como vimos, la lipasa pancreática va a degradar esos triglicéridos en ácidos grasos y monoglicéridos, y entonces estos pues van a ser tomados por la mucosa intestinal. Entonces, una vez que estos triglicéridos pues son incorporados con colesterol y apolipotreínas en los kilomicrones, entonces estos kilomicrones viajan por el sistema linfático y el torrente sanguíneo hacia los tejidos, como se observa en la imagen, y pues de tal manera que se convierten, como podemos aquí ver, en glicerol y pues ácidos grasos y monoglicerol. Y de esta manera, como último paso, pues son oxidados como combustibles o son reesterificados para almacenamiento. Entonces, aquí la hidrólisis de los triglicéridos pues es un proceso que puede ser reversible. Entonces, se empieza a acumular monoglicéridos y ácidos grasos libres en la vecindad de las grasas. Por lo tanto, como que eso es un impedimento para que se realice su digestión. Entonces, lo que realiza esta parte, las sales biliares, es como quitar, remover, separar esos ácidos grasos y esos monoglicéridos para que de esta manera pues siga el proceso de digestión de las grasas. Entonces, eso es importante, pero además de eso, como ya hemos mencionado, pues las sales biliares se encuentran, pues, cuando se encuentran en una concentración de agua suficiente, estas empiezan a formar lo que son las micelas. Las micelas son, pues, glóbulos esféricos que su diámetro es aproximado de 3 a 6 nanómetros y que están constituidos a su vez por 20 o 40 moléculas de sales biliares. Entonces, estas micelas pues se desarrollan debido a que la molécula de cada sal biliar se compone de un núcleo de esterol y pues es muy liposoluble en su mayor parte. Entonces, estos núcleos de esterol que tienen las micelas pues van a rodear lo que son las grasas digeridas formando un pequeño glóbulo de grasa central. Y pues mientras los grupos polares de las sales biliares, y entonces estos se proyectan hacia afuera, cubriendo lo que es pues la superficie micelar, como podemos observar. Entonces, pues
todo esto que confiere, como estos grupos polares van a tener una carga negativa, estos se disuelven en el agua de los líquidos digestivos y permanecen en una solución estable hasta la absorción de grasa hacia la sangre. Entonces, estas micelas de las sales biliares también van a actuar como medio de transporte, tanto para los monoglicéridos y los ácidos grasos libres, y esto va a hacer que porque si no los transportaran estas micelas, pues serían relativamente insolubles y entonces no podrían ser, no podrían ser diluidas en lo que es pues las células epiteliales intestinales. Entonces, lo que sucede después de ello es que los monoglicéridos y los ácidos grasos libres se van a absorber hacia la sangre y entonces las sales biliares vuelven otra vez hacia lo que es el quimo para ser utilizadas una y otra vez como transbordadores y otra vez, si se vuelve el ciclo, pues transportar esos ácidos grasos libres y esos monoglicéridos hacia lo que es pues las capas de células epiteliales intestinales. Entonces, bueno, ahora vamos a hablar de lo que es pues la digestión de los ésteres, de colesterol y de los fosfolípidos. Entonces, como vimos en un inicio, colesterol va a estar formado por lo que es colesterol libre y ácidos grasos. Entonces, los ésteres y los fosfolípidos pues van a contener a estas dos moléculas, que es el colesterol libre y los ácidos grasos. Pero para que se puedan ahora sí formar o separar estas moléculas, se ocupan de la acción de dos enzimas, que es la hidrolasa de ésteres de colesterol, que va a hidrolizar, que va a separar a los ésteres de colesterol en colesterol libre y en ácidos grasos, y la fosfolipasa A2, que va a actuar sobre los fosfolípidos para de esta manera formar lo que es colesterol libre y ácidos grasos. Y entonces las micelas de las sales biliares van a desempeñar pues el mismo papel que habíamos mencionado de transporte del colesterol libre y del resto de las porciones de esas moléculas digeridas de los fosfolípidos, que en el caso pues de los monoglicéridos y de los ácidos grasos libres. Porque por ejemplo, si no tuviéramos la presencia de esa o la formación de esas micelas, pues la absorción del colesterol no se podría hacer en gran parte, sino se vería muy reducida. Y entonces, pues esto sería todo de mi parte. No sé si tengan alguna duda o algún comentario. Y si no, pues vamos a pasar a ver los principios básicos de la absorción gastrointestinal con mi compañera Amy. ¿Ya pueden verla? Sí, ya. Ok. Bueno, yo soy Amy, también de la sección 2. Y como dijo mi compañero, les voy a hablar sobre los principios básicos de la absorción gastrointestinal. Primero, esto va a ser muy fácil porque ya lo hemos visto en todas las expos anteriores. Pero bueno, en promedio, primero vamos a tocar el tema de las bases anatómicas de la absorción. Normalmente las personas ingerimos 1,5 litros de agua al día. Se supone que eso es lo que deberíamos de tomar. Y aparte, las secreciones gastrointestinales nos aportan 7 litros más de líquido. Si sumamos estas dos, nos da un aproximado entre 8 y 9 litros. De estos 8 y 9 litros se va a absorber casi todo en el intestino delgado, con excepción de 1,5 litros que va a pasar por la válvula ileocecal hacia el intestino grueso. Al final de ese 1,5 litros únicamente se va a excretar con las heces 100 mililitros o menos de todo el líquido que les mencioné anteriormente. Más adelante se los voy a volver a repetir. Como podemos observar, la mayor absorción se va a llevar a cabo en el intestino delgado. Por otra parte, el estómago es una zona del tubo digestivo donde no va a existir mucha absorción. Esto porque pues no posee la típica membrana absortiva con las vellosidades y así, y aparte sus células epiteliales están adheridas por uniones muy estrechas. Entonces,
Esto hace que solamente se puedan absorber como pequeñas cantidades de sustancias liposolubles, como es el caso del alcohol, y de algunos fármacos como el ácido acetilsalicílico. Y ahora, para entender un poco mejor el proceso de la absorción gastrointestinal, es necesario que recordemos cómo es que se encuentra formado el epitelio intestinal, que todos ya lo habían mencionado antes. Bueno, aquí tenemos al intestino. Si lo viéramos más de cerca, podríamos ver los pliegues circulares, válvulas coniventes o pliegues de Kerpring, que ya también habían mencionado en la expo anterior, que como sabemos, pues van a ser como pliegues o dobleces transversales, que pues van a formar como unas elevaciones semicirculares macroscópicas. Estas las vamos a poder encontrar en la mucosa y en la submucosa del intestino delgado y pueden abarcar todo el perímetro interno del tubo digestivo. Algunas únicamente van a ser como en forma de semiluna, o sea, no van a estar completas, pero eso no tiene tanta relevancia. Pueden tener de 3 a 10 milímetros de alto y hasta 5 centímetros de longitud y van a estar distribuidos como a lo largo de todo el intestino en intervalos como constantes de 3 centímetros entre cada uno. En el intestino de un adulto normalmente podemos encontrar entre 400 y 900 válvulas de este tipo. Entonces, como sabemos, estas válvulas junto con las vellosidades y las microvellosidades que les voy a mencionar más adelante, van a ser especializaciones del epitelio que van a tener como función principal el aumentar la superficie de absorción. Entonces, estas válvulas se van a encargar de aumentar al triple, o sea, triplican la superficie de absorción por la disposición que presentan porque, bueno, aumentan como el contacto que existe entre el quimo o el alimento con la mucosa intestinal. Como les dije, pues se van a encontrar a lo largo de todo el intestino delgado, pero van a predominar en la porción del duodeno y el yeyuno. En esas regiones pueden llegar a alcanzar a sobresalir hasta 8 milímetros hacia la luz. Esas válvulas pues van a contener vellosidades, que son las que vemos aquí, que también van a ser prolongaciones de la mucosa intestinal. Estas, a diferencia de los pliegues de Kerpring, pues son más chiquitas, obvio, y van a sobresalir únicamente 1 milímetro hacia la luz. Si hiciéramos como un zoom en cada vellosidad, veríamos esta imagen que tenemos del lado derecho y podríamos observar que entre ellas están las criptas de Lieberkühn, que ya nos mencionaron en la expo anterior también, que van a ser invaginaciones del epitelio intestinal con una forma tubular, van a poseer un epitelio simple y van a ir desde la luz del tubo digestivo hasta la capa muscular de la mucosa. Dentro de este epitelio vamos a encontrar ciertas células que ya también nos habían mencionado, como las células caliciformes, que como ya sabemos su función principal va a ser el secretar mucina para después disolverse en agua y formar el moco. El moco, como sabemos también, su función principal en el intestino delgado va a ser el de neutralizar los ácidos que produce el estómago y obviamente lubricar el epitelio, para que así puedan pasar como los alimentos más fácilmente. Mientras que en el intestino grueso, la capa de moco que se va a formar va a impedir la inflamación, porque forma como una tipo barrera y va a imposibilitar como el paso de las bacterias que vengan de los alimentos para que pasen a través de la mucosa del intestino grueso. Vamos a tener también las células absortivas, las células madre y las células de Paneth. Estas células van a representar únicamente el 1% de las células del epitelio intestinal y se van a ubicar en el fondo de la cripta. La función principal de estas células va a ser la secreción de sustancias bacteriolíticas, como podrían ser las lisocimas, la fosfolipasa A y las defensinas. Estas sustancias pues van a ser enzimas que se van a encargar como de comerse o digerir la pared celular de muchas bacterias y pues gracias a esto tiene como la capacidad de regular la microbiota intestinal, porque puede identificar cuando exista la presencia de alguna bacteria patógena, entonces protege al epitelio también. Estas células van a estar presentes en las criptas de todo el trayecto del intestino, con la excepción de las que se van a encontrar ubicadas en el cono. También vamos a tener las células enterocromógenas o células de Pulchinski, que estas células pues van a ser las células endocrinas más abundantes del intestino y se van a encontrar distribuidas desde lo que es el estómago hasta la porción del recto. Estas se van a encargar de sintetizar, almacenar y secretar serotonina, entonces es por eso que tienen una función muy importante al momento de regular pues la secreción, la motilidad y la sensación dentro del tracto gastrointestinal. Estas células van a producir y contener casi el 90% de todas las reservas de serotonina que tenemos en el cuerpo.
Eso es muy importante también. Entonces, en resumen, se van a producir enzimas digestivas, sustancias bactericidas y péptidos reguladores. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Ok. Entonces, retomando a las vellosidades, estas se van a encargar de aumentar 10 veces más el área de absorción. Su número, como ya habían mencionado, va a ir disminuyendo progresivamente conforme se va como alejando en las porciones más distales. Entonces, a su vez, cada vellosidad, ¿dónde está eso? Ahí. Si viéramos cada vellosidad, cada una de ellas va a estar formada por células epiteliales que van a poseer un borde en cepillo, como ya le había comentado mi compañero George. Y este borde en cepillo va a estar formado a su vez por unas 1000 microvellosidades, con una longitud cada una de 1 micrómetro y un diámetro aproximado de 0.1 micrómetros. Este borde en cepillo va a tener también la función de aumentar la superficie de absorción, pero 20 veces más. Entonces, bueno, aquí volvemos a ver otra imagen de una vellosidad y podemos observar la disposición vascular que tiene. Notamos que está ricamente vascularizada y esto pues obvio con la finalidad de que se absorban como al máximo los líquidos y los nutrientes y puedan pasar hacia la sangre. También podemos observar en el medio a los quilíferos, que van a ser los vasos linfáticos del intestino, que van a estar encargados de absorber el quilo y de llevarlos al conducto torácico. Por otra parte, en cada célula de la microvellosidad vamos a encontrar filamentos de actina. Entonces, como sabemos, pues la actina es una proteína contráctil. Entonces, esto genera pues contracciones de una manera rítmica y hace que las microvellosidades tengan como movimientos continuos y que estén como constantemente en contacto con nuevas cantidades de líquido intestinal para poder como optimizar aún más la absorción intestinal. Entonces, los pliegues circulares, junto con las vellosidades y las microvellosidades, van a aumentar la superficie de absorción de la mucosa intestinal en casi 1000 veces. Entonces, esto es como equivalente a 250 metros cuadrados de superficie absortiva dentro del intestino delgado. Entonces, o sea, neta es muchísimo. El libro lo comparaba con la superficie de una cancha de tenis. Entonces, solo imagínense, de verdad es muy grande. Entonces, también esa es una de las razones por las cuales cuando existe una enfermedad que destruye la mucosa intestinal, obviamente provoca mala absorción. Un ejemplo de una patología que causa el síndrome de la mala absorción por destrucción de estas estructuras, o sea, las vellosidades, es la que ya hemos comentado, que es la enfermedad celíaca. Como sabemos, esta va a ser una enfermedad autoinmune, donde obviamente va a existir una afección, perdón, en el sistema inmunitario de las personas. Entonces, esas personas no van a poder consumir gluten porque dañan su intestino delgado. Los problemas de los pacientes celíacos va a comenzar cuando consumen algún alimento como cereales, no sé, el trigo, la cebada, avenas, etcétera, que contengan esta proteína. Entonces, esto va a tener como una fracción a la que vamos a denominar péptido inmunogénico del gluten. Esta porción va a ser la fracción del gluten que va a ser tóxica para estos pacientes. Entonces, esos fragmentos obviamente no se van a poder digerir y van a ser excretados junto con las heces y las orinas. Entonces, se pueden como identificar en análisis. Una vez que llegan a la mucosa intestinal estos fragmentos del gluten, se van a unir a una enzima a la que vamos a denominar transglutamitasa tisular, y estos dos, o sea, el gluten y esta enzima, van a formar un complejo. A este complejo, el sistema inmune de esos pacientes lo va a como identificar como si fuera un agente extraño o una sustancia peligrosa. Entonces, posteriormente, los linfocitos B van a mandar señales específicas a los linfocitos T para que empiecen la fabricación de anticuerpos, principalmente lo que es inmunoglobulina A e inmunoglobulina G. Estos anticuerpos van a ir y actuar contra esta enzima. Entonces van a desencadenar una respuesta inmune para atacarla, siendo que esta enzima pues normalmente está en el organismo. Entonces, al final de toda esta cadena, la consecuencia es que la reacción autoinmune va a causar que se atrofien las vellosidades intestinales. Entonces, obviamente, cuando estas se encuentran afectadas, va a disminuir muchísimo la superficie de absorción de nutrientes. Entonces, cuando no se le ha diagnosticado a un paciente celíaco esta patología o el paciente no ha decidido como cambiar pues sí, su alimentación y como eliminar todo el gluten de su dieta, pues pueden existir muchos problemas nutricionales. Y aquí se ve representado como cómo está el intestino de un paciente celíaco y un
un intestino pues normal. Pero esa no es la única causa, pueden haber otras enfermedades que sean como, pues sí, o sea, causantes del síndrome de mala absorción, como la enfermedad de Crohn, el crecimiento excesivo de bacterias o hongos, la infección parasitaria, fibrosis quística, alguna lesión en el páncreas, el SIDA o la colestasis. Entonces, Oigan, ¿les parece si continuamos mañana? sí, Gracias. de nada. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias. Gracias.